El desarrollo secreto del Pentágono que humilló a la aviación estadounidense. En plena Segunda Guerra Mundial, los agregados militares estadounidenses en Europa comenzaron a enviar informes a Washington que parecían absolutamente increíbles. Sobre los cielos de Alemania y Gran Bretaña aparecieron extraños aviones que volaban sin hélices, un fenómeno que contravenía todas las leyes de la aviación conocidas hasta ese momento. Estas máquinas alcanzaban velocidades imposibles y dejaban atrás a los mejores cazas aliados como si estos permanecieran inmóviles en el aire. Los generales del Pentágono inicialmente descartaron estos informes considerándolos fantasías o exageraciones de los agentes de inteligencia, porque un avión sin hélice les parecía tan absurdo como un barco sin velas. Pero cuando en la primavera de 1941 llegaron a Estados Unidos las primeras fotografías del Heinkel 878 alemán y del Gloster 2839 británico, quedó claro que el mundo de la aviación estaba cambiando para siempre y que Estados Unidos corría el riesgo de quedar rezagado en esta carrera tecnológica. Bajo un velo de absoluto secretismo, utilizando planos británicos robados y desarrollos alemanes capturados, los estadounidenses iniciaron la creación de su propio caza a reacción, un avión que debía convertirse en la respuesta a esta nueva amenaza desde los cielos. Pero el camino hacia esta meta resultó estar lleno de fracasos, decepciones y catástrofes técnicas que casi enterraron todo el programa desde sus inicios. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso para igualar a los enemigos terminó convirtiéndose en una de las mayores vergüenzas de la ingeniería aeronáutica estadounidense. La historia de la creación del motor turborreactor comienza en Gran Bretaña mucho antes de que fuera considerado seriamente como un arma real para aviones militares. Frank Whittle, oficial de la Real Fuerza Aérea Británica, presentó la patente de su revolucionario invento en 1930. Sin embargo, su convicción de que precisamente este tipo de motor determinaría el futuro de la aviación no encontró comprensión entre los directivos e ingenieros de la época. El desarrollo permaneció desapercibido y desatendido hasta 1936, cuando varios colegas de Whittle decidieron financiar la creación de su motor con fondos propios. Aproximadamente en el mismo periodo, ingenieros alemanes trabajaban en su propio motor turborreactor, lo que condujo a la aparición del primer avión a reacción del mundo, el Heinkel 878. Este avión realizó su primer vuelo en 1939, adelantándose a los británicos por 2 años. Los británicos solo pudieron elevar su avión a reacción en mayo de 1941. Antes del inicio del proyecto británico, el Comando Militar de Estados Unidos descartaba por completo esta tecnología considerándola sin perspectivas. Los generales estadounidenses creían erróneamente que los motores a reacción eran algo del ámbito de la ciencia ficción que nunca encontraría aplicación práctica en condiciones reales de combate. Pero en abril de 1941, el general de división Henry Hap Arnold presenció una demostración del Gloster 28 en el Reino Unido. Fue durante esta visita cuando se enteró del programa británico de creación de aviones a reacción. Vale la pena señalar que un año antes, durante la llamada Misión Tizard, una delegación británica visitó Estados Unidos y mencionó brevemente el programa de aviones a reacción. Sin embargo, en aquel momento el tema no se discutió en detalle y no despertó especial interés entre los estadounidenses. Ahora, después de que el general Arnold viera con sus propios ojos las capacidades de la nueva tecnología, la situación cambió radicalmente. Solicitó y obtuvo de los británicos los planos de la planta motriz del avión y regresó a Estados Unidos con estos documentos invaluables que cambiarían el curso de la aviación estadounidense. En octubre del mismo año, llegó a Estados Unidos una muestra demostrativa del motor turborreactor británico Whittle W1X. Lo transportaron a través del océano en la bodega de bombas de un bombardero B-24 Liberator para mantener el máximo secreto de la operación. Junto con el motor, los británicos enviaron planos del modelo mejorado Bobelove 2B-23 y un equipo de ingenieros de la compañía Power Jets. El general de división Arnold comprendía que Estados Unidos debía crear urgentemente su propia versión de este motor revolucionario. El 4 de septiembre se dirigió a la compañía General Electric
invitándola a desarrollar una versión estadounidense del motor británico. Aceptaron al día siguiente. Después de esto, contactó con Lawrence Dale Bell, director de la corporación Bell Aircraft en Buffalo, Nueva York, proponiéndole trabajar en un proyecto secreto que entonces tenía el nombre en clave TU-MX 397. Lawrence Dale Bell, a quien sus amigos llamaban simplemente Larry, aceptó la propuesta e inició el trabajo sobre 3 prototipos del avión. En aquel tiempo, el proyecto se mantuvo en absoluto secreto. Solo algunos empleados de la compañía conocían el verdadero objetivo del desarrollo. Para ocultar la construcción del primer caza a reacción estadounidense, todas las partes involucradas lanzaron una campaña masiva de desinformación. Como parte de esta operación, las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos llamaron al proyecto P-59A, insinuando que era una continuación de un proyecto separado del caza Bell XP-59, que ya había sido cancelado. Casi cada elemento del proyecto fue marcado intencionadamente de manera incorrecta para despistar a espías alemanes y japoneses si estos obtenían cualquier información. La compañía General Electric constantemente hablaba del motor en el que trabajaba como una pieza de repuesto para aviones existentes. El diseño del caza a reacción fue completado el 19 de enero de 1942. La construcción comenzó inmediatamente, y 3 prototipos fueron construidos ya para marzo del mismo año. Lawrence Dale Bell, también conocido como Larry Bell, odiaba volar a pesar de ser director de una compañía aeronáutica. Designó como director del proyecto a su piloto de pruebas jefe, Robert M. Stanley. A pesar de la reticencia de Stanley a asumir responsabilidades directivas, encabezó el proyecto en nombre de la compañía, y el primer prototipo fue enviado a un polígono de pruebas del que pocos habían oído antes. Muroc Army Airfield era un aeródromo raramente utilizado, oculto entre las montañas San Bernardino y Shadow Mountain en California. El nombre del aeródromo era la escritura inversa del apellido Corum, 2 hermanos que originalmente vivían en esa zona. Este lugar estaba lo suficientemente alejado para mantener el progreso del proyecto en absoluto secreto, y al mismo tiempo facilitaba el despegue y aterrizaje gracias a la superficie seca y dura del lago Rogers. Ingenieros, técnicos y mecánicos fueron enviados a Los Ángeles en 1942 sin informarles que su traslado realmente los situaría en el remoto desierto de California. El primer XP-59A llegó al aeródromo el 12 de septiembre de 1942. Fue enviado a California en tren, y el viaje tomó 7 días. Cuando preparaban el avión para las pruebas, le instalaron una hélice falsa para neutralizar cualquier trabajo de reconocimiento de espías. Hoy este aeródromo remoto es conocido como Base de la Fuerza Aérea Edwards, y ya no se considera un lugar desconocido. La base sirve como hogar para el Comando de Material de la Fuerza Aérea, que la utiliza para investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de vuelo y sistemas aeroespaciales. También es hogar del Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea, del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA y de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea. El avión se elevó por primera vez durante pruebas de rodaje a alta velocidad el 1 de octubre. A los controles se encontraba el piloto de pruebas de la compañía Bell y director del proyecto Robert M. Stanley. El primer vuelo oficial tuvo lugar al día siguiente, el 2 de octubre, y lo realizó el coronel Lawrence Craigie II. El vuelo de prueba fue exitoso, y el proyecto parecía prometedor, pero el sabor de la victoria no duró mucho. Los prototipos y los primeros modelos de producción del Airacomet tenían estaciones de observación de vuelo abiertas, similares a las que tenían los biplanos, que luego fueron integradas en el morro del avión. Con el tiempo, los 3 XP-59 Airacomet comenzaron a demostrar numerosas y graves deficiencias que horrorizaron a los ingenieros. El motor tenía una reacción inadecuada a los comandos del piloto y resultó poco fiable en el eje longitudinal. La estabilidad lateral resultó insuficiente, funcionando mucho peor de lo esperado. El famoso piloto de pruebas Charles Elwood Yeager, quien posteriormente se convertiría en el primer piloto en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal, voló en uno de los prototios y quedó impresionado por la suavidad de su vuelo.
Sin embargo, informó de su decepción con la velocidad de la máquina, que apenas superaba la de los cazas convencionales con motor de pistón. A pesar de las características insuficientes del caza y los problemas que surgían constantemente, las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos encargaron 80 modelos de producción del P-59A Aira Comet. La siguiente versión del avión estuvo representada por 13 IP-59A de prueba de servicio que tenían un motor más potente que los prototipos. Era el General Electric J-31. Aunque el J-31 se convirtió en el primer motor a reacción producido en masa en Estados Unidos, su mejora del primer caza resultó ser mucho menor de lo esperado. La velocidad máxima aumentó solo 5 millas por hora. Por otro lado, su vida útil antes de la revisión general se hizo más corta. Como el avión no tenía hélice en el morro, el armamento fue colocado precisamente allí para disparo directo. Hasta entonces, la mayoría de los aviones tenían cañones en las alas y debían ocupar cierta posición para abrir fuego. El Aira Comet estaba armado con 3 ametralladoras Browning M2 de calibre 0,50 pulgadas y un cañón M10 de 37 milímetros. El armamento pesado y la mejor disposición de las armas hicieron del IJP-59A un caza con armamento superior. Desafortunadamente, las pruebas tempranas también demostraron que el avión a reacción era una plataforma de tiro inestable, prácticamente anulando el progreso alcanzado. Robert M. Stanley supuestamente declaró que el avión temblaba por completo cuando se presionaba el gatillo de la ametralladora. El tercer IP-59A fue intercambiado por el primer modelo de producción británico Gloster Meteor. Este fue el primer caza a reacción británico y el único avión de este tipo que participó en operaciones de combate en nombre de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La Real Fuerza Aérea Británica consideró el avión estadounidense insuficiente. Los pilotos informaron que tenía características algo desfavorables en comparación con los aviones a reacción que ya utilizaban. De hecho, el Aira Comet también mostraba peores resultados que el North American P-51 Mustang con hélice, un caza y bombardero legendario. 2 de estos Aira Comet también fueron enviados a la Armada de Estados Unidos para evaluación bajo el nombre disfrazado de IF-2L1. La flota los consideró inadecuados para operaciones desde portaaviones. Poco después, hasta el final del período de pruebas, ninguna fotografía del avión fue divulgada públicamente. El Pentágono todavía mantenía los detalles de su proyecto en secreto, ocultando al mundo esta humillante falla tecnológica. A pesar de los problemas constantes y las dificultades, la compañía Bell Aircraft completó la fabricación de 50 aviones del pedido de 80 Aira Comet. 20 de ellos tenían la designación P-59A y 30 la designación mejorada P-59B. Los suministros de los modelos A llegaron en otoño de 1944. Estas versiones estaban armadas con 44 proyectiles para el cañón M4 y 200 municiones para cada una de las 3 ametralladoras. El modelo B del avión fue enviado al 412º Grupo de Cazas para que los pilotos de las Fuerzas Aéreas del Ejército pudieran aprender el manejo y la operación de cazas a reacción. Uno de los primeros pilotos militares del 412º Grupo de Cazas que probó el Aira Comet fue el capitán Eugene A. Wink. Declaró que el Aira Comet parecía un poco endeble, un poco frágil. Sin embargo, señaló que el avión podía girar rápidamente. Los programas tanto para el Aira Comet como para el Lockheed P-80, que mostró mejores resultados, y de hecho se convirtió en el primer caza a reacción utilizado en modo operacional por Estados Unidos, fueron construidos y financiados dentro de un programa negro. Esto significaba que su presupuesto no estaba expuesto en documentos tradicionales y que solo miembros selectos del Congreso sabían de ellos. El proyecto permaneció oculto al público hasta finales de 1944. Cuando los Aira Comet eran transportados por tierra, se les equipaba con una hélice falsa y toda la estructura era cubierta. Así podían evitar cualquier informe sobre el nuevo tipo de motor. El 412º Grupo de Cazas fue enviado al aeródromo Muroc junto con este nuevo caza en junio de 1945 para prepararse para participar en la Segunda Guerra Mundial. Esto nunca se hizo realidad, ya que la guerra terminó solo unas semanas después.
Luego el grupo fue enviado al aeródromo March, también en California. Para el momento del traslado, las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos reconocieron que este avión imperfecto no podía servir como caza operacional. Como el Lockheed P-80 ya volaba y superaba al Airacomet en casi todos los parámetros, se decidió adquirir estos aviones en su lugar. Para 1945, ninguno de los Bell P-59 Airacomet originales era apto para el vuelo. Todos fueron lentamente desguazados, enviados a exposición, utilizados en entrenamiento militar o como blancos aéreos. Aunque el avión sufrió un fracaso significativo, abrió puertas y proporcionó a las fuerzas aéreas experiencia para continuar trabajando en aviones con motores a reacción. Hoy solo 6 aviones P-59 han sobrevivido. Esto es todo lo que queda del primer caza a reacción estadounidense. Uno de ellos se encuentra en restauración para devolverlo a condición de vuelo, utilizando motores General Electric JT-31 en el Museo Planes of Fame, en la ciudad de Chino, California. Los otros 5 están expuestos en diferentes lugares por todos los Estados Unidos. Uno de ellos permaneció en lo que posteriormente se convirtió en la base de la Fuerza Aérea Edwards. Otro fue enviado a Pioneer Village en Nebraska. El siguiente llegó al Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cerca de Dayton, Ohio. Otro fue enviado a la base de reserva de la Fuerza Aérea March, en California. Y el último terminó en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en la capital del país. Aunque ninguno de estos aviones fue utilizado nunca en combate, el Bell P-59 Airacomet allanó el camino para nuevas generaciones de cazas a reacción. La experiencia adquirida durante el desarrollo y operación de esta máquina resultó invaluable para los diseñadores estadounidenses. A pesar de todos los defectos y fracasos, el proyecto dio a los ingenieros comprensión de cómo funcionan los motores a reacción en condiciones reales, qué problemas surgen durante su operación y cómo pueden resolverse. En total fueron fabricados 66 aviones Bell P-59 de todas las modificaciones. De ellos, 20 pertenecían a la variante P-59A, 30 a la variante mejorada P-59B y el resto a versiones de prueba y experimentales. La producción fue detenida el 10 de octubre de 1944, después del ensamblaje del 39º avión de serie. Los militares finalmente se decepcionaron del nuevo caza a reacción en el que inicialmente habían depositado grandes esperanzas. Como en la fábrica de la compañía Bell, quedaba un gran stock de fuselajes casi terminados y piezas de repuesto. No los destruyeron, sino que ensamblaron varias máquinas más. Sin embargo, el destino de estos aviones estaba predeterminado. Nunca se convertirían en máquinas de combate. La decepción de los militares era comprensible. El Airacomet no podía superar en características de vuelo ni siquiera a cazas ordinarios con motores de pistón, como el glorioso North American P-51 Mustang. La velocidad máxima de la máquina de serie era de solo 660 km por hora, lo cual era insuficiente para un caza efectivo de la época. Hubo intentos de mejorar las características del avión, aumentando el empuje de los motores e instalando tanques de combustible colgantes adicionales bajo el ala con capacidad de 250 litros cada uno. Se realizaron también algunas otras mejoras y modificaciones menores, pero esto no dio resultados sustanciales. A la máquina modificada de esta manera le dieron la designación P-59B, pero incluso esta no pudo justificar las esperanzas depositadas en ella. En otoño de 1944 comenzaron las entregas de los primeros P-59A de serie, pero el Airacomet no duró mucho en la línea de montaje. Aún antes, la designación XP-59B había sido asignada al proyecto de un caza equipado con un motor a reacción y un par de tomas de aire laterales junto al fuselaje. Sin embargo, la compañía Bell para ese momento ya estaba cargada con el perfeccionamiento del King Cobra de pistón y del Airacomet, por lo que el desarrollo del caza a reacción monomotor fue encargado a la compañía Lockheed. Según este esquema, los diseñadores de Lockheed crearon el posteriormente famoso P-80 Shooting Star, que correspondía mucho mejor a los requisitos de la época. Para 1945, todos los Bell P-59 Airacomet originales fueron retirados de servicio y declarados no aptos para vuelo.
Fueron lentamente desguazados, enviados a exposición para demostración pública, utilizados en entrenamiento militar como ayudas visuales o convertidos en blancos aéreos para entrenamiento de artilleros antiaéreos. Los programas de financiación tanto para el Airacomet como para el más exitoso Lockheed P-80 se construyeron según el principio de presupuesto negro. Esto significaba que sus gastos no se ponían a discusión en documentos presupuestarios tradicionales, y solo miembros selectos del Congreso de Estados Unidos conocían la existencia de estos programas secretos y las sumas que se gastaban en ellos. A pesar de que el Bell P-59 Airacomet nunca se convirtió en una máquina de combate efectiva, su papel en la historia de la aviación estadounidense es difícil de sobrevalorar. Este avión fue el primer paso de Estados Unidos en la era de la aviación a reacción, una época que cambió radicalmente no solo los asuntos militares, sino también la aviación civil. La experiencia obtenida por ingenieros y pilotos durante el trabajo con esta máquina sirvió de base para el desarrollo de las siguientes generaciones de cazas a reacción estadounidenses. Los pilotos que se entrenaron en los Airacomet en el 412º Grupo de Cazas se convirtieron en pioneros de la aviación a reacción en Estados Unidos. Fueron los primeros pilotos militares estadounidenses que dominaron las particularidades del manejo de aviones sin hélices, aprendieron a comprender su especificidad y transmitieron esta experiencia a las siguientes generaciones de aviadores. Precisamente gracias a su experiencia y retroalimentación, los diseñadores pudieron corregir muchos errores en el diseño de las siguientes máquinas a reacción. Durante los meses que siguieron al final de la guerra, cuando la realidad del fracaso del Airacomet se hizo evidente para todos en el Pentágono, hubo quienes propusieron cancelar completamente el programa de desarrollo de cazas a reacción. Argumentaban que Estados Unidos debería concentrarse en perfeccionar los aviones con motor de pistón, que habían demostrado su efectividad durante la guerra. Sin embargo, los visionarios en el comando militar comprendieron que abandonar el desarrollo de tecnología de reacción significaría condenar a la aviación estadounidense al atraso tecnológico frente a otras potencias mundiales. Las lecciones aprendidas del Airacomet fueron dolorosas pero necesarias. Los ingenieros descubrieron que los motores a reacción de primera generación consumían combustible a un ritmo alarmante, limitando severamente el alcance operacional del avión. Aprendieron que la disposición del armamento en el morro, aunque parecía ventajosa en teoría, creaba problemas de equilibrio y estabilidad durante el disparo. Comprendieron que la transición de hélices a motores a reacción requería repensar completamente el diseño aerodinámico, no simplemente reemplazar un tipo de propulsión por otro. Cada fallo del Airacomet generó un informe técnico detallado que fue estudiado meticulosamente por diseñadores de otras compañías aeronáuticas. Estos documentos, clasificados durante décadas, contenían análisis exhaustivos de qué había salido mal y por qué. La vibración excesiva durante el disparo, la respuesta lenta del acelerador, la inestabilidad en giros cerrados, todo quedó documentado y se convirtió en conocimiento institucional que guió desarrollos futuros. Hoy, mirando estos 6 ejemplares supervivientes en museos, es difícil imaginar que alguna vez estas máquinas torpes estuvieron en la vanguardia de la tecnología aeronáutica. Nos recuerdan que el camino del progreso rara vez es recto y fácil. Cada fracaso, cada error en el diseño del Airacomet se convirtió en una lección que ayudó a crear aviones verdaderamente destacados de las generaciones siguientes. Desde estos primeros pasos inseguros hasta los cazas supersónicos modernos se extendió un largo camino, pero precisamente el Bell P-59 Airacomet fue esa máquina que inició este camino para la aviación estadounidense. El avión que nunca vio combate resultó ser más importante que muchos otros cazas que participaron en verdaderas batallas aéreas. Su legado no son victorias en el cielo, sino el conocimiento y experiencia que dio a sus creadores. Y precisamente esto hace que la historia del Bell P-59 Airacomet sea verdaderamente significativa para comprender la evolución de la aviación militar del siglo XX. Fue un sacrificio necesario en el altar del progreso tecnológico, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia tecnológica y un recordatorio de que incluso los fracasos más humillantes pueden pavimentar el camino hacia futuros triunfos.